La lluvia golpeaba las calles de Buenos Aires, convirtiendo el pavimento en ríos de luces rojas. Rodrigo Santana no frecuentaba estaciones de tren, no desde que escaló desde las Villas Miserables hasta convertirse en el hombre más temido de Argentina. Pero esa noche, la estación Retiro era su única salida después de una reunión complicada en Puerto Madero. Se movía entre la multitud como un depredador. Su abrigo italiano impecable, su expresión tallada en piedra. 2 guardaespaldas lo flanqueaban como sombras. La gente se apartaba sin saber por qué. Algo en la forma en que caminaba, en cómo sus ojos recorrían el andén sin ver realmente a nadie. Marco, su guardaespaldas principal, murmuró en su auricular: «El auto está a 3 minutos, jefe». Rodrigo no respondió. Su mente seguía en esa sala de conferencias, reviviendo la negociación con la familia Vargas. Habían presionado fuerte por territorio en Constitución. Él había presionado más fuerte. El trato estaba cerrado, pero la tensión duraría semanas. Entonces sucedió. Alguien chocó contra él desde atrás. No un empujón, sino brazos que se envolvieron alrededor de su cintura en un abrazo completo. Una cara presionada entre sus omóplatos. Y una voz cálida y sin aliento susurró contra su espalda: «Finalmente llegaste a casa». La estación no solo quedó en silencio, quedó muerta. La mano de Marco voló hacia su chaqueta. El segundo guardaespaldas, Tony, giró con precisión militar. Los pasajeros se congelaron. Una madre atrajo a su hijo cerca. Hasta el músico callejero dejó de tocar. Rodrigo Santana no era un hombre al que la gente tocara. Jamás. Podía sentir a sus hombres esperando su señal. Una palabra y esta persona estaría en el suelo, rodeada, posiblemente muerta. Pero los brazos alrededor de él temblaban. No con agresión, sino con alivio y alegría. Rodrigo levantó su mano derecha, no hacia su arma, sino con la palma abierta hacia sus hombres. «Retrocedan». Marco parecía a punto de tener un infarto, pero obedeció. Tony dio medio paso atrás, aunque su mandíbula seguía tensa. Lentamente, Rodrigo se dio vuelta. La chica retrocedió tambaleándose cuando vio su rostro. Tendría 21 años, empapada por la lluvia, cabello oscuro pegado a sus mejillas. Llevaba una mochila cubierta de recibos de librería y una chaqueta manchada de café. Sus ojos, enormes y marrones, se llenaron de horror absoluto al ver a quien había abrazado. «Dios mío», respiró. «No sos... Pensé que eras...». Miró más allá de él. Allí, a 9 metros, un joven con uniforme militar era abrazado por una pareja mayor. La misma constitución que Rodrigo. El mismo abrigo oscuro, aunque de calidad muy inferior. «Lo siento muchísimo», tartamudeó, sus mejillas enrojeciendo. «Vi el abrigo y solo... Mi hermano ha estado destacado 18 meses y pensé... Dios, soy tan idiota». Rodrigo la miró fijamente. Era Rodrigo Santana. Había negociado con hombres que ordenaban asesinatos antes del desayuno. Había enfrentado a fiscales y jefes rivales sin pestañear. Pero ahora no podía encontrar palabras, porque no recordaba la última vez que alguien lo había tocado con calidez en lugar de miedo. La chica seguía retrocediendo, casi tropezando. «Lo siento, de verdad, por favor, no... Solo voy a...». «Espera», dijo Rodrigo. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. La chica se congeló. Marco se tensó. La mano de Tony volvió hacia su chaqueta. Rodrigo se aclaró la garganta. «Está bien. Error honesto». La chica parpadeó como si acabara de hablar en otro idioma. Luego asintió frenéticamente, agarró su mochila y prácticamente corrió hacia el andén opuesto, desapareciendo entre la multitud. Por 3 segundos, nadie se movió. Luego Marco exhaló. «Jefe, deberíamos...». «No». Se te acercó directamente. «El protocolo dice...». «Dije que no». Rodrigo alisó su abrigo aunque no lo necesitaba. «Fue un accidente». «Deberíamos al menos obtener su información», murmuró Tony. «Vio tu cara de cerca. No va a hablar». Rodrigo observó donde ella había desaparecido.
Va a olvidar que esto pasó. Pero sabía que era mentira. Porque él no iba a olvidar. No la forma en que lo había abrazado como si fuera algo precioso. No la alegría en su voz cuando susurró, «Finalmente llegaste a casa». Palabras que nadie le había dicho en 10 años. Por primera vez desde que tenía 15 años, Rodrigo Santana se rió. Fue silencioso, apenas una risita, pero Marco y Tony intercambiaron miradas como si presenciaran un milagro. «Vamos», dijo Rodrigo, todavía sonriendo. «El auto está esperando». Mientras caminaban hacia la salida, Rodrigo miró atrás una vez. Ella se había ido, tragada por la ciudad que nunca dormía. Pero había sentido algo agrietarse dentro de él cuando ella lo soltó. Algún muro que había pasado años construyendo. Y ahora había luz entrando por la grieta. En el auto, Marco revisaba mensajes. Tony coordinaba rutas. Rodrigo miraba por la ventana empañada al caos brillante de Buenos Aires. «Marco», dijo en voz baja. «¿Sí, jefe?» «Averigua quién es ella». Los dedos de Marco se detuvieron. «¿La chica?» «Averigua quién es. Nombre, dirección, ocupación. Quiero todo». Pero silencioso. Nadie se le acerca. Nadie la asusta. ¿Entendido?» «Entendido, jefe». Rodrigo captó su reflejo en la ventana. Todavía estaba sonriendo. Peligroso. Sonreír significaba pensar. Pensar significaba distracción. Y en su mundo, la distracción significaba muerte. Pero por primera vez en años, no le importaba. «Finalmente llegaste a casa». Ella lo había dicho para otra persona. Pero él lo había sentido de todos modos. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin palabras. El penthouse dominaba el Río de la Plata como un trono sobre la ciudad. Ventanas de piso a techo, mármol italiano, muebles que costaban más que autos enteros. Rodrigo lo había comprado porque era una buena inversión. Nunca lo había llamado hogar. Ahora, a medianoche, estaba frente a esas ventanas con un vaso de whisky sin tocar, observando la lluvia deslizarse por el vidrio. Abajo, la ciudad brillaba y pulsaba. Arriba, todo era silencio y sus propios pensamientos. «Finalmente llegaste a casa». Cerró los ojos. Todavía podía sentir el abrazo. El peso de sus brazos, el calor de su mejilla contra su abrigo, la confianza absoluta. Ella lo había abrazado como si fuera bueno, como si valiera la pena extrañar. Nadie lo había tocado así desde que su madre murió. «Estás reflexionando». Rodrigo no se dio vuelta. Salvador Russo, su consejero, había entrado por el ascensor privado. Sal había estado con él 15 años, desde que eran chicos hambrientos en la boca. Era la única persona en quien Rodrigo confiaba completamente. «Estoy pensando», corrigió Rodrigo. «Para vos es lo mismo». Sal se sirvió bourbon. «Marco me llamó. Dice que tuviste una noche interesante». Marco habla demasiado. Marco está preocupado. Dice que una chica en la estación te abrazó y la dejaste ir. Sal se acomodó en una silla de cuero. «Eso no es típico de vos». Rodrigo tomó un sorbo. El whisky quemó. Fue un error. Pensó que yo era otra persona. Los errores matan gente en nuestro negocio. Ella no está en nuestro negocio. Te puso las manos encima en público. Eso la hace nuestro negocio. La voz de Sal era calmada pero firme. Víctor Vargas tiene gente en todas partes. Si vieron ese momento, si piensan que tenés una debilidad, ella no es una debilidad. Las palabras salieron más duras de lo que Rodrigo pretendía. Es nadie. Alguna estudiante que confundió abrigos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ella? Rodrigo volvió a la ventana. Me abrazó Sal. No porque quisiera algo, no porque tuviera miedo. No porque le pagara o la amenazara. Sus manos se cerraron. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me tocó así? Como si fuera humano. La expresión de Sal se suavizó. Jefe, sé lo que estás sintiendo, pero sabes mejor que nadie lo que pasa cuando dejamos que los sentimientos personales interfieran. No estoy interfiriendo. Solo quiero saber quién es.
¿Y después qué? Rodrigo no tenía respuesta. Sal puso una mano en su hombro, un gesto que casi nadie más se atrevería. Escúchame. Estás cansado. Ha sido un mes duro con los Vargas. Estás viendo algo que no está porque querés verlo. Esta chica, quien quiera que sea, vive en un mundo diferente. Un mundo limpio. Empezás a tirar de ese hilo y vas a desenredar toda su vida. ¿Y para qué? ¿Un abrazo que ni siquiera era para vos? Las palabras dolieron más de lo que Sal pretendía. Un abrazo que ni siquiera era para vos. Sé lo que estoy haciendo, dijo Rodrigo. Sal suspiró. Nunca me escuchás cuando te pones así. Está bien. Le diré a Marco que haga verificación de antecedentes. Silencioso, como dijiste. Gracias. No me agradezcas todavía. Puede que no te guste lo que encontremos. Sal se dirigió al ascensor. Por lo que vale, espero que sea exactamente quien parecía. Alguien inocente que cometió un error. Porque tipos como nosotros no tenemos muchos de esos momentos. Después de que Sal se fue, Rodrigo sacó su teléfono y escribió: Quiero su nombre por la mañana. Todo dentro de 48 horas. Sin contacto. Invisible. La respuesta llegó al instante. Ya estoy en eso, jefe. Rodrigo terminó su whisky de un trago ardiente. Peligroso. Esto era peligroso. Pero había construido un imperio sobre riesgos calculados. ¿Qué era uno más? El archivo llegó a las 6:47 de la mañana. Marco lo entregó personalmente. Rodrigo había estado despierto toda la noche de todos modos. Eso fue rápido, dijo Rodrigo. ¿Qué encontraste? Marco se veía sombrío. Exactamente lo que no querías escuchar, jefe. Está limpia. Dolorosamente limpia. Rodrigo abrió la carpeta. Una foto de identificación estudiantil. Valeria Silva sonreía con calidez genuina. Cabello oscuro, sin maquillaje, ojos brillantes. Valeria Silva, leyó Rodrigo. Universidad de Buenos Aires, 3er año, educación. Quiere ser maestra de primaria, agregó Marco. Lista del decano cada semestre a pesar de trabajar más de 30 horas semanales. Rodrigo pasó la página. Empleos. Librería El Ateneo, 1,000 pesos por hora. Café Rosita. Personal de limpieza, 1,200 por hora. Ambos en diferentes barrios, gastando en transporte solo para ir entre trabajos. Tiene una hermana menor, Lucía, 16. Valeria es su tutora legal desde hace 3 años. Sus padres murieron en un accidente en la autopista 25 de mayo. La mano de Rodrigo se detuvo. Padre obrero, madre enfermera. Sin seguro de vida. Perdieron su apartamento. Se mudaron a un monoambiente en Flores. Marco continuó. Sin antecedentes, ni multas. Sin conexiones criminales. Nunca pisó un casino. Rodrigo estudió la dirección. Avenida Rivadavia, un barrio donde triple cerrabas la puerta y aún así no te sentías seguro. ¿Registros bancarios? Marco dudó. Jefe, registros bancarios. 2,000 pesos en cuenta corriente. Nada en ahorros. 3 semanas atrasada en electricidad, 2 meses en préstamos estudiantiles. Agencia de cobranzas la persigue por 12,000 pesos de deuda médica de su madre. Rodrigo apretó la mandíbula. 12,000 pesos. Había gastado más en un reloj que nunca usaba. Hay más, dijo Marco. Trabaja en la librería de mediodía a 6. Luego 2 trenes al café para limpiar de 10 de la noche a 2 de la madrugada. 4 horas de sueño. Clases matutinas. Todos los días, jefe. Lunes a sábado. Domingos los pasa con su hermana. Van a la iglesia San Francisco Solano a las 11. Luego biblioteca o parque. Cada domingo como reloj. Rodrigo cerró la carpeta. Esto era lo que Sal había advertido. Esta chica no era parte de su mundo. Era todo lo que su mundo destruía. Inocencia, esperanza, bondad. Trabajaba hasta el agotamiento para mantener a su hermana en la escuela. Sonreía, a pesar de no tener razones para sonreír, y él había sentido todo eso en un abrazo. ¿Qué querés que hagamos, jefe? Rodrigo caminó a la ventana. El amanecer pintaba la ciudad de dorado y rosa, hermoso y falso. Su ruta al café pasa por Retiro. Sí,
Toma el tren de las 21:15. ¿A qué hora llega a Retiro? Los ojos de Marco se estrecharon. Jefe, ¿qué? ¿A qué hora? Alrededor de las 21:10. Rodrigo revisó su reloj. Reuniones durante el día. Nada que requiriera estar cerca de Retiro a las 21:10. Nada excepto una chica que lo había abrazado por error y había agrietado algo dentro de él. Decile a Vicente que ajuste mi ruta nocturna. Quiero pasar por Retiro alrededor de las 9. Jefe, eso está en dirección opuesta. Ajusta la ruta, Marco. Marco suspiró. Sabes que esto es una locura. Anotado. Sos Rodrigo Santana. No andas por estaciones de tren preocupándote por estudiantes. Aparentemente, ahora sí. Marco negó con la cabeza, pero no pudo ocultar su sonrisa. Te estás ablandando, jefe. Decile eso a alguien y descubrirás qué tan blando soy. Después de que Marco se fue, Rodrigo miró la foto otra vez. Valeria Silva. Ya no solo la chica. Una persona real con vida real y problemas reales. Lo inteligente sería olvidarla. Pero Rodrigo había construido un imperio confiando en sus instintos. Y cada instinto le decía que esta chica era importante. Solo tenía que descubrir por qué. Durante 3 noches, Rodrigo pasó por la estación Retiro. Siempre a las 21:12. Siempre viendo a Valeria apresurarse entre la multitud, exhausta, su mochila rebotando. Se veía cansada, pero nunca dejaba de sonreír. La 4ª noche, dejó de pretender que era coincidencia. Se posicionó en un banco cerca del puesto de periódicos, vestido casual, sin guardaespaldas visibles, solo otro pasajero. Valeria pasó cerca, teléfono en la oreja. Lucía, te dije que no. No podés ir a la casa de Sofía en noche de semana. Tenés examen de geometría mañana. Sonaba paciente a pesar del cansancio. Te amo. Estaré en casa a las 2:30. Hay comida en la heladera. Colgó y se desplomó contra un pilar, cerrando los ojos un momento. Rodrigo la observó tomar 3 respiraciones profundas, enderezar sus hombros y forzar una sonrisa antes de dirigirse a su andén. Se preguntó si alguna vez se permitía dejar de ser fuerte. Mientras tanto, Rodrigo trabajaba en silencio. La factura de electricidad de Valeria fue pagada anónimamente a través de empresas fantasma. La calefacción rota de su apartamento fue, finalmente, reparada por mantenimiento del edificio. Los prestamistas que la acosaban recibieron una llamada de Rodrigo. «Jimmy Morales», dijo Rodrigo al teléfono. «Tenés 2 cobradores acosando a una estudiante en Avenida Rivadavia por deuda médica de su padre muerto. Eso es negocio, Rodrigo. Tus muchachos le pusieron las manos encima. ¿Cuánto es la deuda? Unos 16.000 con interés. Hecho. Transferiré el dinero en 1 hora. Sacás a tus perros permanentemente. Si la tocan otra vez, tendremos otra conversación». Silencio. No sabía que estaba conectada. No lo estaba. Pero ahora sí. El gerente abusivo del café fue despedido después de que la dueña recibiera evidencia anónima de robo. Valeria consiguió turno matutino cuando lo solicitó. Cada problema resuelto. Cada obstáculo removido. Todo sin que ella supiera. La 6ª noche hubo demora en los trenes. Rodrigo se sentó en el mismo banco que Valeria, dejando espacio respetuoso entre ellos. Durante 5 minutos, ninguno habló. Luego Valeria rompió el silencio. «Disculpa, ¿sabes si las demoras suelen durar mucho?» El corazón de Rodrigo se aceleró. «Depende, puede ser 20 minutos o 2 horas». «Genial», suspiró sin verdadero enojo. «Mi hermana me va a matar. Prometí ayudarla con geometría». «¿Trabajas hasta tarde?» «Limpieza en un café. Glamoroso, ¿no?» Lo dijo con humor. «Paga las cuentas, más o menos». Rodrigo sonrió a pesar de sí mismo. Suena desafiante. Lo es. Valeria lo miró más de cerca. «Che, te ves familiar. Ya nos...» Sus ojos se ensancharon. «Oh, Dios. Sos el tipo del abrazo». Rodrigo se preparó. «Sí. Todavía estoy mortificada». Sus mejillas se sonrojaron. «Pensé que eras mi hermano». «No te preocupes. Error honesto. Fuiste muy amable. Tus amigos se veían listos para atacarme».
Son protectores. Riesgo ocupacional. ¿Qué haces? La pregunta quedó suspendida. Rodrigo había mentido 1000 veces antes, pero mentirle a ella se sentía mal. Negocios. Cosas aburridas. No puede ser tan aburrido si necesitas guardaespaldas. Ella sonrió. Soy Valeria, por cierto. Ya que nos abrazamos, bien podríamos conocer los nombres. Rodrigo dudó. Su nombre real era peligroso, pero mentir se sentía peor. Rodri, dijo. Suficientemente cerca de la verdad. Encantada oficialmente, Rodri. Extendió su mano. Rodrigo la estrechó. Su mano era pequeña, áspera con callos de trabajo, pero cálida. La sostuvo medio segundo demasiado largo. Entonces, ¿qué te trae a Retiro un jueves por la noche? Solo pasando. Mi ruta habitual. No era del todo mentira. Se había convertido en su ruta. Solo que no por las razones que ella pensaría. Bueno, suerte la mía. Puedo disculparme en persona. Ella revisó su teléfono. Mi hermana sigue preguntando cuándo llegaré. Tiene 16 y piensa que es adulta, pero tiene miedo de dormir cuando no estoy. La cuidas desde que murieron tus padres. Ella parpadeó sorprendida. ¿Cómo? Lo mencionaste antes, mintió Rodrigo rápidamente. Sobre tu hermano destacado. Ah, cierto, asintió. Sí, hace 3 años. Somos solo nosotras, pero lo resolvemos. Rodrigo sabía lo que resolver significaba. Trabajos dobles, comidas salteadas, noches sin dormir. Tienes suerte de tenerte. Valeria lo miró realmente. Eso es amable. Es verdad. Algo cambió en su expresión. Por un momento solo se sentaron en silencio cómodo mientras la estación zumbaba alrededor. Sos diferente de lo que esperaba, dijo Valeria. Cuando te vi la primera vez, te veías tan serio, intimidante. Pero en realidad sos fácil de hablar, si tan solo supiera. Los altavoces crepitaron. Se reanuda el servicio. Próximo tren en 5 minutos. Valeria se puso de pie. Bueno, Rodri, fue lindo hablar con vos. Gracias por la compañía. Cuando quieras. Ella comenzó a alejarse. Luego se dio vuelta. Si alguna vez estás por Flores a las 9 de noche y querés un café terrible pero torta increíble, Café Rosita. Primera porción por mi cuenta. Para compensar el abrazo sorpresa. Antes de que Rodrigo pudiera responder, ella saludó y desapareció entre la multitud abordando el tren. Marco apareció a su lado. Jefe, ¿qué fue eso? Una conversación. Vos no tenés conversaciones, tenés negociaciones. Aparentemente ahora tengo conversaciones. Rodrigo observó el tren alejarse. ¿Escuchaste? Me invitó a tomar torta. Es una trampa. Es torta, Marco. Pero mientras Rodrigo volvía a su auto, no podía dejar de pensar en cómo Valeria había sonreído cuando habló de enseñar a niños que todavía creían en la magia. Había olvidado que existía gente así. Había olvidado que la magia existía. Durante 2 semanas más, Rodrigo observó desde las sombras. Pagó deudas anónimamente. Arregló problemas. Protegió a Valeria sin que ella lo supiera. Pero Valeria no era tonta. Comenzó a notar. La factura de electricidad pagada misteriosamente. La calefacción arreglada justo a tiempo. Los prestamistas que desaparecieron. El gerente abusivo despedido. La cuota escolar de su hermana cubierta por donación anónima. Una noche, dejó su trabajo temprano y siguió a los guardaespaldas de Rodrigo. Los vio reportándole. Vio el auto negro. Vio a Rodri. O Rodrigo. Como fuera que se llamara realmente. Y todo cobró sentido horrible. Al día siguiente, lo esperó en la estación Retiro. Cuando él llegó, se paró directamente en su camino. ¿Por qué estás haciendo esto? Rodrigo se detuvo, sorpresa en su rostro. Valeria. Las cuentas, los trabajos, los prestamistas. Todo fuiste vos, ¿no? Su voz era dura. Los vi, señaló a Marco y Tony. Los vi reportándote, siguiéndome. Valeria, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que has estado jugando con mi vida?
¿Qué pensás que soy caridad que necesita que un tipo rico arregle todo? Lágrimas llenaron sus ojos. He estado cuidándome sola 3 años. Estábamos bien. Estabas siendo amenazada por prestamistas por una deuda que no era tuya. ¡Y lo habría manejado! Su voz se quebró. Eso es mi vida, mi negocio. No tenías derecho. ¿Sabes cómo se siente? Pensar que finalmente las cosas mejoraban solo para descubrir que todo era falso. No es falso. Los problemas se fueron. ¿Estás segura? Eso es real. Pero no es ganado. No es mío. Retrocedió. Ni siquiera te conozco. Hablamos 20 minutos y de repente reorganizas toda mi vida. ¿Qué tipo de persona hace eso? Rodrigo abrió la boca. Luego la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Que su abrazo lo había cambiado? ¿Que verla luchar se había vuelto insoportable? Todo sonaba demente. Estaba tratando de ayudar. No pedí tu ayuda. La voz de Valeria era fría ahora. No la quiero. Lo que sea que esto es, para. Déjame en paz. Lo digo en serio. Se dio vuelta y caminó hacia el andén, desapareciendo entre la multitud. Rodrigo se quedó paralizado. Había resuelto sus problemas. Le había facilitado la vida. Y de alguna manera, había empeorado todo. «Déjala ir, jefe», dijo Marco en voz baja. «Necesita espacio». Rodrigo observó donde ella había desaparecido. Por primera vez en 15 años, Rodrigo Santana se sentía impotente. Y no tenía idea de cómo arreglarlo. Durante 3 días, Rodrigo se mantuvo alejado. Respetó lo que ella había pedido, aunque lo estaba matando. No fue a la estación. No la vigiló. Solo... nada. Pero su distracción no pasó desapercibida. Víctor Vargas, jefe de una familia rival, había notado que Rodrigo estaba fuera de juego. Reuniones perdidas, contratos firmados sin leer, un hombre vulnerable, y luego Víctor descubrió por qué. «Hay una chica», informó su subjefe Franco. «Valeria Silva, estudiante. Santana ha estado obsesionado con ella. Pagó sus deudas, arregló su vida. Tuvieron una pelea pública hace 3 días». Víctor sonrió fríamente. «Un jefe distraído es un jefe vulnerable». Estudió las fotos de vigilancia. «Sus exámenes terminan hoy. Volverá a su rutina. Estación Retiro, 18:15. Hora pico. ¿Qué estás pensando?» «Pensando que es hora de eliminar a Rodrigo Santana. Y a la chica también. Hacemos que parezca violencia aleatoria. Fuego cruzado. Nadie sabrá que fue planeado». Víctor desplegó un mapa de la estación. 4 tiradores, vestidos como pasajeros. Los golpeamos cuando ambos estén allí, rápido y limpio. ¿Cuándo? Hoy, 18:15. Valeria salió de su último examen sintiéndose exhausta pero aliviada. Finales terminados. Se dirigió al subte. Había estado evitando Retiro durante 3 días, tomando rutas más largas. Pero hoy estaba cansada, y ya habían pasado 3 días. Seguramente Rodrigo había entendido el mensaje. Tomó su ruta habitual, a través de Retiro. Rodrigo, mientras tanto, estaba en su oficina firmando papeles sin leerlos. Su hermana le había enviado mensaje. «Cena familiar a las 6. No faltes otra vez». Pero su mente seguía en Retiro, en el horario de Valeria. Sus exámenes terminaban hoy. ¿Volvería a su ruta normal? No debería importarle. Ella le había pedido que la dejara en paz. Pero, ¿y si algo pasaba? «Solo una vez más», le dijo a Marco. «Revisaré que esté bien. Luego lo dejaré ir». «Jefe, mala idea». «Una vez más, Marco». Lo que ninguno sabía era que los hombres de Víctor ya estaban en posición, esperando. 18:13. La estación Retiro estaba repleta. Viernes por la tarde, hora pico. Cada centímetro del andén ocupado por gente desesperada por llegar a casa. Valeria estaba cerca de un pilar, auriculares puestos, desplazándose por su teléfono. Se sentía más ligera, sin exámenes, sin estrés. Solo un fin de semana tranquilo con Lucía. No vio a los 2 hombres en trajes posicionándose cerca. No vio a los otros 2 bloqueando las salidas. No sintió el peligro cerrándose.
Rodrigo salió de su auto a las 18:14. «Esto es un error, jefe», murmuró Marco escaneando la multitud. 5 minutos. Solo necesito ver que está bien. Tony se posicionó en la entrada. Marco se quedó junto a Rodrigo. La multitud fluía alrededor de ellos. Rodrigo la vio de inmediato. Incluso entre cientos de personas, Valeria se destacaba. Mochila al hombro, luciendo relajada por primera vez. Feliz. Bien. Eso era lo que quería. Que estuviera bien. Debería irse ahora. Pero sus pies no se movían. El hombre de Víctor habló en su micrófono de cuello. Objetivo 1 en andén. Objetivo 2, en entrada noreste. Posiciones. Vino la respuesta. 4 hombres se movieron a través de la multitud como tiburones. Sucedió en segundos. La mano de Marco se clavó en el hombro de Rodrigo. «Arma». El primer disparo tronó por la estación. Caos instantáneo. Gritos. Gente tirándose al suelo. Otros corriendo. Una cartera explotó. El puesto de periódicos se hizo añicos. El entrenamiento de Rodrigo se activó. Giró hacia cobertura, alcanzando su arma. Pero Marco ya estaba moviéndose, interponiéndose entre Rodrigo y el tirador. Entonces, Rodrigo la vio. Valeria congelada en el andén, auriculares arrancados, ojos enormes de terror. Y detrás de ella, un hombre levantaba una pistola directamente hacia Rodrigo. El ángulo era perfecto. Con la multitud agachándose, el tirador tenía línea clara. Rodrigo estaba expuesto. El tiempo se ralentizó. Marco ocupado con el primer tirador. Tony en la entrada empujando contra la estampida. Rodrigo desenfundando, pero sabiendo que no sería suficientemente rápido. El hombre detrás de Valeria niveló su arma. Y Valeria se movió. No pensó. No dudó. Vio al hombre apuntando a Rodrigo. Vio la intención en sus ojos, y su cuerpo reaccionó. Se lanzó de costado, chocando contra Rodrigo con todo su peso. Cayeron fuerte. La espalda de Rodrigo golpeó un cesto de basura que se volcó. La bala del tirador chisporroteó en el concreto donde la cabeza de Rodrigo había estado medio segundo antes. «Quédate abajo», gritó Rodrigo, cubriendo el cuerpo de Valeria con el suyo mientras más disparos resonaban. El arma de Marco ladró 2 veces. El primer tirador cayó. Tony bajó al segundo con 3 tiros precisos. El tercero, viendo a sus compañeros caer, disparó salvajemente antes de que una bala de Tony lo alcanzara en el hombro. Corrió hacia la salida de emergencia. El cuarto, el que casi mató a Rodrigo, se dio cuenta de que habían fallado. Se dio vuelta para correr, pero Marco ya estaba allí, arma contra su espalda. «Ni respires», gruñó Marco. Silencio cayó. Solo sollozos y sirenas distantes. Rodrigo se levantó, todavía protegiendo a Valeria. «Estás herida». Ella lo miró, respirando fuerte, ojos imposiblemente grandes. ¿Qué acaba de...? ¿Estás herida?» «No, yo... no estoy...». Miró alrededor. 2 cuerpos en charcos de sangre. Marco, con un hombre esposado. Tony asegurando el perímetro. Pasajeros traumatizados acurrucados detrás de pilares. Y Rodrigo mirándola con ojos que contenían 15 años de violencia que ella apenas comenzaba a entender. «Oh, Dios», susurró. «¿Quién sos?» Rodrigo la ayudó a ponerse de pie, mano firme en su codo. «Necesitamos sacarte de acá. Ahora. Esos hombres trataban de matarte. Sí. Y tu gente acaba de... dispararon». Su voz se quebró. «Valeria, voy a explicar todo. Pero no acá. La policía viene. Tenemos que irnos». Ella retrocedió. «No sos un hombre de negocios. No. Sos...». Miró a Marco, a Tony, a la forma profesional en que se movían. ¿Cómo neutralizaron 4 hombres armados en segundos? ¿Qué sos? Rodrigo encontró sus ojos. No tenía sentido mentir ahora. «Soy exactamente lo que estás pensando. Y esos hombres vinieron a matarme. Pero te habrían matado también solo porque estabas acá. Porque alguien pensó que me importabas». Las palabras quedaron suspendidas. «¿Te importo?»,
preguntó Valeria, voz apenas audible. ¿A vos? Rodrigo quería mentir, protegerla de la verdad, pero ya había mentido suficiente. Sí, dijo simplemente. Ese es el problema. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Shock, miedo, adrenalina. Marco apareció. Jefe, tenemos que movernos. Policía a 2 minutos. Ella viene con nosotros. Jefe, salvó mi vida, Marco. Los vieron. Si reportan a quien los envió, ella es un objetivo. Viene con nosotros. Rodrigo se giró hacia Valeria. Sé que me dijiste que te dejara en paz. Sé que me odias. Pero esos hombres vinieron por mí, y ahora estás involucrada. Por favor, déjame mantenerte segura hasta que resolvamos esto. Valeria miró la sangre, los pasajeros aterrorizados, su vida desmoronándose. Luego miró a Rodrigo. Realmente lo miró. Más allá del traje caro y la reputación peligrosa. Al hombre que había sido tan cuidadoso de no asustarla. Que la había protegido incluso cuando ella le dijo que parara. Que la miraba ahora como si fuera algo precioso y frágil. Está bien, susurró. Rodrigo asintió a Marco. Llévala al auto. Estaré justo detrás. Mientras Marco guiaba a Valeria hacia la salida, Rodrigo miró atrás al caos. Víctor Vargas había hecho su movimiento y había fallado. Pero esto era solo el comienzo. Si conoces a alguien que debería escuchar una historia así, compartíla ahora mismo. Porque lo que viene después va a mostrar que a veces el amor más peligroso es el que nunca pediste, pero que te salva la vida de todas formas. La casa segura estaba en las afueras de Buenos Aires. Nada llamativo, solo un lugar tranquilo donde hombres peligrosos iban cuando la ciudad se volvía demasiado caliente. Valeria estaba en un sofá, envuelta en una manta. Una taza de té sin tocar en la mesa. Había estado mirándola durante 20 minutos. Rodrigo estaba junto a la ventana, observando la oscuridad. Marco y Tony en diferentes entradas. Sal había llegado, haciendo llamadas en la cocina, manejando consecuencias. El silencio se extendía. Finalmente, Valeria habló. Mi hermana. Necesito llamarla. Ya está manejado, dijo Rodrigo sin darse vuelta. Sal le dijo que estabas ayudando a una amiga, que te quedarías fuera esta noche. Está bien. Hiciste que un extraño llamara a mi hermana de 16 años. ¿Preferís que no hiciera nada? ¿Dejarla preguntándose dónde estás? Las manos de Valeria se apretaron. Quiero hablar con ella yo misma. Por la mañana, cuando sepas qué decir. ¿Y qué pasó exactamente? La voz de Valeria se elevó. Porque acabo de ver gente morir. Vi a tus hombres matar sin dudar. Te vi. Su voz se quebró. Salvé tu vida. Y ni siquiera sé por qué. Rodrigo finalmente se movió, sentándose en la silla frente a ella. Salvaste mi vida porque sos una buena persona que actúa por instinto. Viste a alguien en peligro y te moviste. Eso es quien sos. No me digas quién soy. No me conoces. Te conozco. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Trabajás 2 empleos para mantener a tu hermana en la escuela. Querés enseñar a niños que todavía creen en la magia. Has cuidado a todos alrededor tuyo desde que tenías 18 y nunca te quejaste. Valeria lo miró fijamente. ¿Qué sos? Ya sabes qué soy. Decilo. Rodrigo sostuvo su mirada. Soy el jefe de la familia criminal Santana. Manejo operaciones en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Construcción, residuos, sindicatos. Algunos negocios legales, otros no. Tomo decisiones que afectan miles de vidas. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He lastimado gente que lo merecía y gente que no. Hizo una pausa. Soy lo que llamarías mafioso, criminal, hombre malo. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Porque me abrazaste. La simplicidad quedó suspendida en el aire. Valeria negó con la cabeza. Esa no es una respuesta. No es razón para reorganizar la vida de alguien. Lo es cuando has pasado 15 años haciendo que la gente te tema, te evite, te trate como si fueras solo violencia. La voz de Rodrigo era intensa.
Me abrazaste, pensando que era alguien a quien amabas. Durante 5 segundos, sentí lo que era valer la pena extrañar. Ser el regreso de alguien en lugar de la pesadilla de alguien. Entonces decidiste jugar a Dios con mi vida. Decidí proteger algo bueno, algo inocente. Pasó una mano por su cabello, gesto tan humano que la sorprendió. Estabas siendo amenazada por prestamistas por una deuda que no era tuya. Trabajándote hasta la muerte porque el mundo no te dio otra opción. Tenía el poder para arreglarlo, así que lo hice, sin preguntarme. Sin preguntarte, asintió. Porque sabía qué dirías. Dirías que no. Insistirías en manejarlo sola. Seguirías luchando porque aceptar ayuda se sentía como debilidad. Se reclinó. Tenías razón en estar enojada. Te quité tu agencia. Tomé decisiones que no eran mías. Pero Valeria, te observé durante días. Te vi sonreír a pesar del agotamiento. Te vi consolar a tu hermana mientras apenas te mantenías en pie. No podía simplemente alejarme. Deberías haberlo hecho. Probablemente. Pero no lo hice. Y esta noche, esa decisión casi te mata. Las palabras se asentaron como piedras. Esos hombres en la estación, dijo Valeria, vinieron por vos. Una familia rival. Los Vargas. Hemos tenido tensiones por meses. Me vieron distraído, viéndote a vos, y decidieron explotar eso. La mandíbula de Rodrigo se apretó. Tenían razón. Estaba distraído. Cometiendo errores, perdiendo reuniones. Mi gente lo notó. Mis enemigos lo notaron. Y atacaron cuando pensaron que era más débil. Por mí. Por lo que sentías por mí. Hay una diferencia. Valeria apretó la manta. Ni siquiera te conozco. Me conoces mejor que la mayoría. La voz de Rodrigo se suavizó. Esa conversación en el banco durante la demora, eso fue real. Eso era yo. No el jefe, no el criminal. Solo un hombre hablando con una mujer que le recordó lo que se sentía ser humano. Valeria pensó en esa noche. La conversación fácil. Cómo él había escuchado más que hablar. Cuán segura se había sentido. No estabas fingiendo, dijo lentamente. Nunca fingí con vos. Ni una vez. Se puso de pie y caminó a la ventana. Pero mentiste sobre quién eras. Omití la verdad. Si te la hubiera dicho esa noche, habrías corrido. Y no te habría culpado. La mayoría corre cuando descubre lo que soy. Debería correr ahora. Deberías. Se dio vuelta para mirarla. Pero no lo has hecho. Valeria miró sus manos. El raspón en su palma de cuando chocó contra Rodrigo en el andén. Cuando salvó la vida de un mafioso sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué realmente me ayudaste?, preguntó en voz baja. Y no digas que solo fue el abrazo. Rodrigo estuvo en silencio largo rato. Cuando habló, su voz sonaba cruda, como dolor. Un error. Un abrazo. Eso fue todo lo que tomó. Se giró para mirarla. He construido un imperio sobre control y miedo. Me hice intocable. Y entonces me abrazaste por accidente y agrietaste algo dentro de mí que pensé que estaba muerto. Dio una risa amarga. No podía dejar de pensar en vos. No podía dejar de querer proteger esa calidez, esa bondad. Me dije que solo estaba ayudando. Pero la verdad es que era egoísta. Quería ser parte de tu vida, incluso si no sabías que estaba ahí. Quería ser la razón por la que algo bueno te pasara. Solo una vez. Lágrimas cayeron por las mejillas de Valeria. Estás loco. Esto es lo más retorcido que escuché. Lo sé. Podrías haberme invitado a un café como persona normal. No soy una persona normal, Valeria. La gente normal no tiene rivales que disparan en estaciones de tren. Ella rió. Un sonido acuoso, ligeramente histérico. Esto es una locura. Completamente. Debería irme, volver a mi vida, olvidar todo esto. Deberías. Rodrigo asintió. Y me aseguraré de que estés segura. Tendré gente vigilando tu edificio, la escuela de tu hermana, donde sea que vayas. La familia Vargas sabrá que tocarte significa guerra.
Estarás protegida incluso si nunca me volvés a ver. Valeria se puso de pie, la manta cayendo. ¿Y eso se supone que me hace sentir mejor? ¿Saber que tendré mafiosos siguiéndome para siempre? No, se supone que te mantiene viva. Salvé tu vida esta noche. Lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Rodrigo encontró sus ojos a través de la habitación. No lo sé. Vos decime. Valeria no tenía respuesta. Había actuado por instinto, lanzándose hacia un hombre al que le había dicho que la dejara en paz. Arriesgando su vida por alguien que había manipulado la suya. No tenía sentido. A menos que alguna parte de ella hubiera sabido, incluso entonces, que debajo de las mentiras y el control y el peligro, Rodrigo Santana era solo un hombre que había olvidado cómo conectar con alguien hasta que un abrazo equivocado se lo recordó. Necesito tiempo, dijo Valeria finalmente, para pensar, procesar todo esto. Toma todo el tiempo que necesites. Estás segura acá. Y después... Hizo una pausa. Después decidís quedarte en mi vida de la forma que te parezca correcta. O alejarte y me aseguraré de que estés protegida desde la distancia. La voz de Rodrigo era firme, pero sus ojos contenían algo desesperado. De cualquier manera, Valeria, ya no estás sola. Quieras o no, me importás. Eso no va a cambiar. Valeria asintió lentamente y caminó hacia la habitación de huéspedes que Sal había preparado. En la puerta, se detuvo. Rodrigo. ¿Sí? Gracias por ser honesto. Finalmente. Es lo menos que mereces. Cerró la puerta suavemente, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos y el peso de todo lo que acababa de admitir. Por primera vez en 15 años, le había dicho a alguien la verdad completa. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar para ver si la verdad era suficiente. 3 semanas después, la familia Vargas aprendió que atacar a Rodrigo Santana había sido un error fatal. La operación de Víctor fue desmantelada en 72 horas. Sus almacenes allanados por agentes federales que misteriosamente recibieron información anónima. Sus negocios legítimos enfrentaron auditorías del fisco. Sus lugartenientes clave fueron arrestados por órdenes pendientes que habían sido estratégicamente ignoradas durante años. Víctor mismo fue encontrado por el FBI en un depósito en La Matanza, sentado en una mesa con suficiente evidencia de crimen organizado para encerrarlo 20 años. Fue tranquilamente, sabiendo que la prisión era más segura que las calles con Rodrigo Santana cazándolo. El mensaje era claro: no tocas lo que es suyo. Pero Rodrigo había sido cuidadoso, quirúrgico. Usó canales legales donde fue posible. Aprovechó contactos del FBI, llamó favores de jueces y fiscales, sin cuerpos, sin violencia. Solo la destrucción sistemática de todo lo que Víctor había construido. Era personal, pero también era negocio. Y el negocio era lo que Rodrigo hacía mejor. Valeria regresó a su apartamento después de 4 días en la casa segura. Rodrigo había cumplido su palabra. Sus deudas fueron limpiadas a través de medios legítimos esta vez. Préstamos documentados de un fondo de becas que realmente existía. Sin intervenciones misteriosas, sin manos invisibles. Marco y Tony mantuvieron vigilancia distante, pero solo hasta que la amenaza Vargas fue neutralizada. Luego desaparecieron, dejando a Valeria retomar su vida sin sombras. No escuchó de Rodrigo. Sin llamadas, sin mensajes, sin encuentros accidentales. Le había dado espacio como ella pidió. Debería haberse sentido aliviada. En cambio, se encontraba pensando en él constantemente. En clase, recordaba cómo había cubierto su cuerpo con el suyo durante el tiroteo. En el trabajo, recordaba la honestidad cruda en su voz cuando admitió por qué la había ayudado. De noche, reproducía su conversación en el banco, antes de saber lo que era, cuando él era solo Rodri, un hombre que escuchaba más que hablaba. Lucía lo notó. Has estado rara últimamente. Mirando al vacío y sonriendo al azar. Es escalofriante. He estado normal. ¿Es por ese amigo con la emergencia? Lucía hizo una pausa.
¿Es un chico? Valeria, a pesar de todo, sonrió. Es complicado. Eso es lo que la gente dice cuando definitivamente es un chico. Deberías llamarlo. No sé si debería. ¿Por qué no? Porque era peligroso. Porque su mundo casi la había matado. Porque preocuparse por él era imprudente y estúpido y completamente demente. Pero también porque cuando lo miró a los ojos en esa casa segura, había visto algo real debajo de toda la violencia y el poder. Algo roto que reconocía las partes rotas de ella. Algo que había alcanzado de la única forma que sabía. Es complicado, repitió Valeria. Rodrigo estaba parado en el andén de la estación Retiro a las 21:12 un viernes lluvioso. Exactamente 3 semanas después del tiroteo. Estaba solo. Sin Marco, sin Tony, sin guardaespaldas. Solo un hombre con un abrigo oscuro, manos en los bolsillos, observando la lluvia golpear las ventanas. Se había mantenido alejado como prometió. Le había dado a Valeria el espacio que necesitaba. Se había enfocado en el negocio, en reconstruir su concentración, en ser el jefe que su familia necesitaba. Pero esta noche había vuelto a donde todo comenzó. No esperaba verla. Ella había seguido adelante, probablemente olvidado al mafioso loco que había irrumpido en su vida por un abrazo equivocado. Eso era bueno. Eso era lo que quería. Era un mentiroso terrible, incluso consigo mismo. La multitud fluía alrededor de él. Pasajeros yendo a casa, turistas estudiando mapas. Adolescentes riendo en sus teléfonos. Gente normal viviendo vidas normales. Entonces la vio. Valeria estaba en la parte superior de las escaleras, mochila sobre un hombro, cabello húmedo por la lluvia. Estaba escaneando el andén como si buscara algo, buscando a alguien. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Por un momento, ninguno se movió. Rodrigo sabía que debería irse, debería alejarse y dejarla tener su vida normal. Pero Valeria caminaba hacia él. Lento al principio, luego más rápido. Se detuvo a 1 metro de distancia. Hola. Hola. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Estás acá. Estoy acá. ¿Solo? Sí. Valeria asintió procesando. He estado viniendo acá todos los viernes. Misma hora. Durante 2 semanas. Pensé que tal vez vos... Se interrumpió. Te estaba dando espacio, como pediste. Lo sé. Dio un paso más cerca. Pero he estado pensando en lo que dijiste. Sobre el abrazo. Sobre por qué me ayudaste. Rodrigo esperó, corazón martillando. Estabas equivocado en manipular mi vida, continuó Valeria. Equivocado en tomar decisiones sin preguntar. Equivocado en pensar que sabías lo que necesitaba. Lo sé. Pero también tenías razón en algo. Habría dicho que no. Habría seguido luchando porque soy terca y orgullosa y he pasado 3 años probando que no necesito a nadie. Sus ojos brillaron. Excepto que sí necesito gente. Necesito ayuda a veces. Necesito que alguien me vea ahogándome y me tire un salvavidas, incluso si soy demasiado orgullosa para pedirlo. Merecías mejor que secretos y manipulación. Lo hice. Lo merezco. Se movió más cerca. Pero también merezco la verdad. Y me la diste. Finalmente. El boss real. No el jefe o el criminal. Solo Rodrigo. La lluvia tamborileaba contra el techo de la estación. La multitud se movía alrededor de ellos como agua alrededor de piedras. Salvé tu vida, dijo Valeria en voz baja. Lo hiciste. ¿Querés saber por qué? Rodrigo no podía respirar. ¿Por qué? Porque en algún lugar entre ese primer abrazo y esa demora del tren y todo después, empecé a preocuparme por el hombre que se sentó tranquilo en un banco y escuchó. El hombre que me miró como si fuera algo precioso. El hombre que olvidó cómo ser humano hasta que alguien se lo recordó por accidente. Cerró la distancia restante. Estoy eligiendo esto, susurró Valeria. Eligiéndote a vos. No porque no sepa lo que sos, sino porque lo sé. Y veo quién estás tratando de ser de todos modos. Entonces envolvió sus brazos alrededor de él, presionando su cara contra su pecho. Esta vez no fue un error. Esta vez
Rodrigo supo exactamente quién lo estaba abrazando. Sus brazos la rodearon lentamente, cuidadosamente, como si sostuviera algo frágil e infinitamente valioso. Alrededor de ellos, la estación zumbaba con vida. Anuncios, pasos, conversaciones. La lluvia caía afuera, volviendo la ciudad plateada. Pero para Rodrigo Santana, todo estaba quieto. El abrazo que había comenzado como un error, se había convertido en el principio de algo real. Algo que valía la pena proteger. Algo por lo que valía la pena ser mejor. «Bienvenido a casa», murmuró Valeria contra su abrigo. Esta vez, lo dijo para él. Y Rodrigo, por primera vez en 15 años, sintió que realmente estaba en casa. La multitud seguía moviéndose. Los trenes seguían llegando y partiendo. La ciudad seguía viviendo su vida frenética e indiferente. Pero en ese andén, en ese momento, dos personas que nunca debieron encontrarse se aferraban el uno al otro como si fueran el único refugio en medio de una tormenta. Porque a veces el amor no llega cuando lo buscas. Llega cuando menos lo esperas, en la forma de un abrazo equivocado que resulta ser exactamente lo correcto. Y a veces, el precio del poder no es lo que perdés, sino lo que finalmente te animás a proteger. Si esta historia te tocó el alma, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y suscribirte a El Precio del Poder para más relatos que te van a hacer sentir, pensar y creer que incluso en los lugares más oscuros siempre hay espacio para la redención, porque al final todos llevamos máscaras, todos construimos muros. Pero a veces, un simple gesto humano, un abrazo que no era para nosotros pero que sentimos como si lo fuera, puede recordarnos que debajo del poder, el miedo y la oscuridad, todavía somos capaces de amar. Y eso es más poderoso que cualquier imperio. Todo poder tiene un precio, pero el amor no tiene precio, solo tiene coraje.